estilo más tradicional, con rimas más El cerro de Talón se llama. y ese toque característico de los corridos por tierras de Judea. En tiempos pasados nació un niño santo envuelto en paños rasgados. En un pesebre humilde no tuvo cuna dorada, pero era el Mesías que el mundo esperaba. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación. Es la única esperanza de la humanidad entera. Anduvo por las aldeas, sanó a los enfermos, les enseñó el amor, a los pobres consoló. Predicó del reino con palabras claras y muchos siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación. Es la única esperanza de la humanidad entera. En la cruz de Calvario pagó nuestra deuda, sufrió con valor sin jamás quejarse. Al tercer día resucitó, triunfó sobre la muerte para abrirnos el camino hasta la vida eterna. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación. Es la única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar. Porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación. Es la única esperanza de la humanidad entera. Anduvo por las aldeas, sanó a los enfermos, les enseñó el amor, a los pobres consoló. Predicó del reino con palabras claras y muchos siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación. Es la única esperanza de la humanidad entera. En la cruz de Calvario pagó nuestra deuda, sufrió con valor sin jamás quejarse. Al tercer día resucitó, triunfó sobre la muerte para abrirnos el camino hasta la vida eterna. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación. Es la única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar. Porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. Aquí te presento el corrido con un estilo más tradicional, con rimas más marcadas y ese toque característico de los corridos. Por tierras de Judea, en tiempos pasados,
nació un niño santo envuelto en paños rasgados. En un pesebre humilde no tuvo cuna dorada, pero era el Mesías que el mundo esperaba. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Anduvo por las aldeas, sanó a los enfermos, les enseñó el amor, a los pobres consoló. Predicó del reino con palabras claras y muchos siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. En la cruz de Calvario pagó nuestra deuda, sufrió con valor sin jamás quejarse. Al tercer día resucitó, triunfó sobre la muerte para abrirnos el camino hasta la vida eterna. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar. Porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Anduvo por las aldeas, sanó a los enfermos, les enseñó el amor, a los pobres consoló. Predicó del reino con palabras claras y muchos siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. En la cruz de Calvario pagó nuestra deuda, sufrió con valor sin jamás quejarse. Al tercer día resucitó, triunfó sobre la muerte para abrirnos el camino hasta la vida eterna. Ay, mi marido estaba trabajando. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar. Porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. Aquí te presento el corrido con un estilo más tradicional, con rimas más marcadas y ese toque característico de los corridos. Por tierras de Judea, en tiempos pasados, nació un niño santo envuelto en paños rasgados. En un pesebre humilde no tuvo cuna dorada, pero era el Mesías que el mundo esperaba.
esperaba. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación. Es la única esperanza de la humanidad entera. Anduvo por las aldeas, sanó a los enfermos, les enseñó el amor, a los pobres consoló. Predicó del reino con palabras claras y muchos siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación. Es la única esperanza de la humanidad entera. En la cruz de Calvario pagó nuestra deuda, sufrió con valor sin jamás quejarse. Al tercer día resucitó, triunfó sobre la muerte para abrirnos el camino hasta la vida eterna. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación. Es la única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar. Porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación. Es la única esperanza de la humanidad entera. Anduvo por las aldeas, sanó a los enfermos, les enseñó el amor, a los pobres consoló. Predicó del reino con palabras claras y muchos siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación. Es la única esperanza de la humanidad entera. En la cruz de Calvario pagó nuestra deuda, sufrió con valor sin jamás quejarse. Al tercer día resucitó, triunfó sobre la muerte para abrirnos el camino hasta la vida eterna. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación. Es la única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar. Porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. Aquí te presento el corrido con un estilo más tradicional, con rimas más marcadas y ese toque característico de los corridos. Por tierras de Judea, en tiempos pasados, nació un niño santo envuelto en paños rasgados. En un pesebre humilde no tuvo cuna dorada, pero era el Mesías que el mundo esperaba. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa
salvación es la única esperanza de la humanidad entera. Anduvo por las aldeas, sanó a los enfermos, les enseñó el amor, a los pobres consoló. Predicó del reino con palabras claras y muchos siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Sufrió con valor, sin jamás quejarse. Al tercer día resucitó, triunfó sobre la muerte, para abrirnos el camino hasta la vida eterna. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar. Porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Anduvo por las aldeas, sanó a los enfermos, les enseñó el amor, a los pobres consoló. Predicó del reino con palabras claras y muchos siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. En la cruz de Calvario pagó nuestra deuda, sufrió con valor, sin jamás quejarse. Al tercer día resucitó, triunfó sobre la muerte, para abrirnos el camino hasta la vida eterna. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar. Porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. Aquí te presento el corrido con un estilo más tradicional, con rimas más marcadas y ese toque característico de los corridos. Por tierras de Judea, en tiempos pasados, nació un niño santo envuelto en paños rasgados. En un pesebre humilde, no tuvo cuna dorada, pero era el Mesías que el mundo esperaba. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Anduvo por las aldeas, sanó a los enfermos, les enseñó el amor, a los pobres
muchos siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. En la cruz de Calvario pagó nuestra deuda, sufrió con valor sin jamás quejarse. Al tercer día resucitó, triunfó sobre la muerte para abrirnos el camino hasta la vida eterna. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar. Porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. En la cruz de Calvario pagó nuestra deuda, sufrió con valor sin jamás quejarse. Al tercer día resucitó, triunfó sobre la muerte para abrirnos el camino hasta la vida eterna. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar. Porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. No se ve. No se ve. ¡Claro que sí! Aquí te presento el corrido con un estilo más tradicional, con rimas más marcadas y ese toque característico de los corridos. Por tierras de Judea, en tiempos pasados, nació un niño santo envuelto en paños rasgados. En un pesebre humilde no tuvo cuna dorada, pero era el Mesías que el mundo esperaba. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Por las aldeas, sanó a los enfermos, les enseñó el amor, a los pobres consoló. Predicó del reino con palabras claras y muchos siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado
salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. En la cruz de Calvario pagó nuestra deuda, sufrió con valor sin jamás quejarse. Al tercer día resucitó, triunfó sobre la muerte para abrirnos el camino hasta la vida eterna. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar. Porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. En la cruz de Calvario pagó nuestra deuda, sufrió con valor sin jamás quejarse. Al tercer día resucitó, triunfó sobre la muerte para abrirnos el camino hasta la vida eterna. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar. Porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. Aquí te presento el corrido con un estilo más tradicional, con rimas más marcadas y ese toque característico de los corridos. Por tierras de Judea, en tiempos pasados, nació un niño santo envuelto en paños rasgados. En un pesebre humilde no tuvo cuna dorada, pero era el Mesías que el mundo esperaba. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Anduvo por las aldeas, sanó a los enfermos, les enseñó el amor, a los pobres consoló. Predicó del reino con palabras claras y muchos siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera.
única esperanza de la humanidad entera. Hoy su mensaje vive, por todo el mundo va, en cada corazón que a él quiera buscar, porque quien lo acepta como único Señor encontrará la paz que nunca más se irá. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. Anduvo por las aldeas, sanó a los enfermos, les enseñó el amor, a los pobres consoló, predicó del reino con palabras claras y muchos siguieron sus santas enseñanzas. Ay, Cristo el Redentor, Rey de gloria y poder, liberó al hombre del pecado y el dolor. Con su sangre preciosa nos dio salvación, es la única esperanza de la humanidad entera. En la cruz de Calvario